Un cordial saludo para todos. Les habla David Villán y les estoy invitando nuevamente a compartir este video de perspectivas en los mercados accionarios para la tercera semana del mes de julio, julio 18 a julio 23, en donde la imagen que vemos en la presentación nos refleja una idea clara de lo que ha pasado en la semana y es como la perspectiva alcista está dominando los mercados y ha dejado de lejos la perspectiva bajista que se tenía hace 3 semanas, 3, 4 semanas en medio de las perspectivas que se veían después del Brexit. Es así como la foto de los mercados internacionales a nivel de equity y a nivel de las diferentes bolsas de los diferentes países nos muestra un color predominante verde y verde sobre todo en una proporción mayor que en semanas anteriores. Por un lado, en Estados Unidos la renta variable sube en la semana 1.49%, mientras que el Dow Jones sube el 2.04%. Por el lado de Latinoamérica, el Colcap hace un movimiento alcista con el 3.23%, mientras que la bolsa de Chile sube 1.83%. Brasil, que ha venido reaccionando de manera positiva y generando rendimientos importantes, sobre todo después del Brexit y también obviamente bajo la perspectiva anual, ha sido uno de los mercados de equity que más rendimientos ha generado. Subió en la semana 4.59%. Por el lado de Europa, los índices también tuvieron un comportamiento positivo. España creció el 4.22%, el FTSE creció el 1.19%, el DAX en Alemania creció el 4.54%. Por el lado de Asia, los mercados también evidenciaron valorización. Por un lado, en China el Shanghai subió 2.22% y en Japón el crecimiento fue del 8.60%. Así que la constante es el crecimiento, un comportamiento positivo y positivo en medida importante a nivel de renta variable internacional, fortalecido básicamente por las perspectivas de liquidez de los bancos centrales en medio de la situación del Brexit, en donde bancos centrales han anunciado posibles intervenciones. Sin embargo, vimos en la semana como el Banco de Inglaterra no subió sus tasas. Se espera para la próxima semana reunión del Banco Central y en 2 semanas reunión de la Fed, en donde también se esperan movimientos que puedan dar color y movimientos alcistas a la renta variable desde el punto de vista de la liquidez. A nivel del comportamiento de los principales activos, el petróleo fue nuevamente otro de los protagonistas, bastante volatilidad en la semana, 1.9% su crecimiento semanal. Sin embargo, la volatilidad lo llevó también a probar niveles cerca de los $45, en donde básicamente lo más relevante de la semana fueron los datos de inventarios, tanto del día martes de la API como de la EIA, donde a pesar de que la constante fue de disminución de cerca de 2 millones de barriles, alrededor de este dato fue la disminución. El dato y la lectura negativa de los mercados estuvo por el lado del incremento de los inventarios de gasolina. Teniendo en cuenta que este incremento se esperaba más una disminución, una desacumulación en gasolina y salió una acumulación y le da la idea, una perspectiva de que los mercados tienen todavía sobreabundancia, tienen todavía reservas importantes. Se habla de barcos por el lado del Golfo Pérsico y por el lado de China, en donde están parqueados, están en stop, esperando también que los precios tengan una mejor reacción para poder llegar al mercado. Así que también dan una señal al mercado un poco de sobreoferta. Por otro lado, los informes de la EIA y de la OPEP fueron relevantes y evidenciaron sobre todo que la producción de petróleo tiende a tener una perspectiva que siga creciendo, pero la parte positiva que mostró este reporte es que la demanda también tiende a crecer, sobre todo en lo que viene de este semestre y en el 2017. Así que la ecuación cada vez tendiendo a cerrarse más, da un punto de vista positivo y mueve un poco la cotización también del petróleo a cerrar entonces 1.9% arriba.
El dólar se movió arriba 0.4%, siguiendo una reacción, bastante volatilidad. Después del dato de empleo de Estados Unidos la semana anterior, el dólar ha hecho un movimiento importante y se mantiene en la parte alta bajo el comportamiento semanal. El euro retrocedió 0.2%. Los mercados emergentes, otro de los ganadores de la semana, han venido ya en semanas anteriores haciendo un rally alcista y esa semana crecieron el 3.4%, después de que esta perspectiva les lleva a una tendencia alcista y se están viendo oportunidades no solamente en los mercados de equity y de acciones, sino también en las monedas emergentes que han visto también un punto de vista positivo por el comportamiento también de estos mercados emergentes, donde ya habíamos mencionado anteriormente que a los mercados emergentes les ha estado entrando flujos importantes y ha sido otro de los drivers positivos para la renta variable en estos mercados emergentes. Por el lado de los activos refugio, esta semana, teniendo en cuenta la menor volatilidad, nos mostraron un retroceso del 1.4% en el oro y los tesoros, una recuperación desde el punto, o más bien un retroceso en los tesoros del menos 3.6%, así que esos dos activos refugio generaron un retroceso semanal. Importante destacar para finalizar esta parte que el índice de volatilidad, el VIX, se encuentra en 12.67. Este VIX nos da una idea de la volatilidad de los mercados y nos parece relevante mencionar que está en niveles mínimos, en niveles bastante bajos, llegando a niveles, sobrepasando soportes y acercándose ya a soportes que tuvo y que ha presentado como factores mínimos en años anteriores. Así que la volatilidad se ha disminuido y esto ha generado una percepción de apetito de riesgo y crecimiento de los mercados accionarios. Por el lado de Estados Unidos es importante mencionar que ya empezamos la temporada de resultados. Esta temporada de resultados mostró tres resultados básicamente en la semana importantes: los resultados de Citi, los resultados de Delta y los resultados de JP Morgan. Como constante para las entidades financieras se destaca que la baja tasa de interés presiona los resultados de las compañías, los cuales estos resultados, si bien estuvieron por encima de las expectativas, estas expectativas ya estaban de por sí bastante bajas y comparando trimestre contra el trimestre del año anterior, se ve una reducción en las cifras tanto de JP Morgan como de Citi. Por el lado positivo, Delta en aerolíneas, un crecimiento del 12% en sus utilidades y este es un sector que ha venido reaccionando. Importante destacar desde el punto de vista macroeconómico que la cifra de empleo le dio un color importante hace 8 días a los datos macroeconómicos. Las ventas minoristas, otro tema que también ha sido un tema positivo a nivel de datos macroeconómicos, y los datos de producción y de manufactura que también han mostrado recuperación y cifras positivas en Estados Unidos. Esto también se une un poco a la percepción que vemos aquí en la gráfica, como semana a semana, esta gráfica que nos muestra velas semanales, nos muestra 3 semanas alcistas y alcistas en una proporción importante, en una proporción que nos llevó a superar resistencias y que la semana anterior habíamos estimado una expectativa de que el Standard & Poor's se acercaría a los 2140 hasta los 2162 y precisamente este es el movimiento que hace en la semana, así que cerramos en 2161 y nos acercamos al target que tenemos y que en las presentaciones pasadas les compartimos, que es de 2.200 puntos, donde esperamos que este movimiento en el mediano plazo continúe para llegar al 2016 durante el año a este nivel acá en el 2.200 puntos. Es claro que también es posible que empiecen a aparecer vendedores. El índice de volatilidad también está mostrando niveles de soportes importantes, así que es posible que aparezcan vendedores para tomar utilidades ya en los niveles que se encuentran en Standard & Poor's, pero la tendencia sigue siendo alcista y pueden haber retrocesos para volver a retomar tendencia. Un poco mirando el tema de los resultados, nos parece bastante relevante mencionar que la semana que empieza es la semana más relevante a nivel de resultados corporativos, así que va a ser bastante importante los resultados que se van a reportar. Digamos que se reportan las principales
parte de las principales empresas estarán reportando durante la semana. Y aquí pueden ustedes ver con más detalle cada una de las empresas. Esta presentación la van a tener, se las enviamos como siempre todos los lunes. Así que pueden ver cada una de las empresas que reportan. Por ejemplo, el 18, el día lunes tenemos reporte de Bank of America con una capitalización bursátil que la tenemos acá, el precio de la acción reporta en la mañana y estas son estimaciones que se tienen tanto de utilidades como de ventas, en donde lo que muestran es cuánto por encima de las utilidades y cuánto por encima o por debajo de las ventas han estado las estimaciones, los resultados frente a las estimaciones de los analistas que estiman resultados sobre esas compañías, teniendo como media los últimos 15 años. Así que esto nos da una idea de lo que la empresa ha hecho en términos de resultados y cuánto ha superado o ha estado por debajo de las estimaciones que ya se tienen en promedio para cada una de esas empresas. Entonces tenemos Bank of America, tenemos a Yahoo, a Netflix, tenemos a Goldman Sachs, tenemos por aquí abajo a Morgan Stanley, tenemos a American Express, por acá el día jueves tenemos a Johnson Controls, Southwest Air, tenemos el día viernes AT&T, Visa, Schlumberger, Starbucks. Entonces tenemos una semana bastante activa y esto le va a dar un color importante a la renta variable en Estados Unidos. A nivel de los sectores, vemos que el transporte creció, fue el sector que más creció, 4.24%, materiales 3.9%, financiero 2.5%, y el retroceso estuvo por el lado de utilities y home builders. Por el lado anual, en la parte negativa solo está el sector financiero, 6.5%. El sector de energía, vean ustedes cómo ya tiene una recuperación importante, del menos 3.3%, solo el retroceso, después de retrocesos que venían siendo importantes anteriormente. Y por el lado positivo, a nivel anual se destaca el sector de utilities, 20%, telecomunicaciones, 19%. Vemos acá a la derecha un mapa de movimientos entre sectores de sobrecompra y sectores de sobreventa. Y lo que vemos es que en conclusión la mayoría de los sectores están en sectores de sobreventa, lo cual en algún momento podría indicar un movimiento vendedor para hacer un retroceso, pero bajo la tendencia que tenemos esperamos un movimiento de movimientos vendedores para seguir retomando la tendencia. Nuestra balanza de renta variable no tiene cambio, les invitamos a tener claros esos fundamentales porque son drivers importantes a nivel fundamental para sostener lo que estamos pensando en renta variable en Estados Unidos. Vamos al tercer foco y es la renta variable en Colombia. Cuando vemos esta gráfica semanal nos damos cuenta que el movimiento semanal en el Colcap fue bastante importante, no solamente en esta variación, sino también en los volúmenes que se registraron durante esta semana. Acciones como Davivienda tuvieron volúmenes importantes, Éxito también con volúmenes importantes y de destacar, Cemex con volúmenes importantes. Así que vemos un movimiento semanal que, como ustedes ven en la gráfica, sobrepasa el movimiento máximo que había tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Entonces el cierre en sobre 1339 supera los máximos de 7 semanas y nos da una idea de que de continuar este movimiento podríamos ir a buscar nuestro target que está en el 1373 puntos para el Colcap. A nivel de la variación de las acciones que componen el Colcap, vemos que mientras el Colcap creció el 3.23% en la semana, en el año, en el mes ha crecido 2.74%. Avianca, la acción que más creció en la semana, 11%, en medio de que hubo noticias de inversiones en el sector aeronáutico en LATAM. Así que esto le da idea y color un poco a las expectativas que también está esperando Avianca de que se concreten negocios de inversión en la compañía. También la semana Sura hace un movimiento bastante importante, 5.3, un movimiento que nos da una idea de estar llegando ya a un nivel de agotamiento
más de estar buscando niveles para liquidar, es nuestra sugerencia para los niveles de Sura. Cemex también un movimiento importante después de haber hecho retrocesos en zonas de compra para buscar ahora objetivos, así que 5.3 el crecimiento de la semana. Grupo Argos también, movimiento por destacar de Argos, cerca del 5%, llegando al 19.200 y llegando a los niveles objetivo que tenemos estimado para la acción. Éxito con un movimiento relevante y de volumen también relevante, casi 5% de crecimiento en la semana. Se conoció que en la semana que Casino reportó resultados y que estos resultados estuvieron en ventas mejores que los resultados pasados, así que también da una idea importante sabiendo que las ventas de Éxito son casi el 55% de lo que se vende en Brasil y hace un movimiento importante la acción nuevamente 5%. ISA también llegando cerca a nuestro target 9.200, estuvo cerca de esos máximos en la semana y está muy cerca del target de objetivo de 2016 que les hemos planteado. Por el lado negativo de destacar Canacol, un retroceso del 1.8 y Banco de Bogotá del 0.58. Y acá les invitamos a ver la variación mensual que la encabeza Grupo Argos y con el 7.9, ISA 5.7, mientras que Avianca en el mes ha tenido un retroceso del 7.8 y Canacol del 4.7. La balanza de renta variable no cambia, les invitamos también a que la tengamos muy en cuenta, muy presente, los aspectos positivos y negativos que fundamenta lo que creemos es importante tener en cuenta en renta variable para inclinar un poco más la balanza hacia la parte positiva, buscando ese 1.373 puntos de target. Bueno, terminamos esta presentación y este video con el tema de la semana y es la evaluación corporativa del sector aeronáutico y sector financiero. Ya les hemos compartido los otros 4 sectores en videos pasados, así que vamos a hablar del sector aeronáutico Avianca. Obviamente aquí esta empresa tenemos entonces unos resultados financieros en donde comparamos año con año, trimestre 2016 con trimestre 2015 y nos muestra un crecimiento de la utilidad operacional teniendo en cuenta que Avianca ha venido mejorando sus costos, ha venido teniendo eficiencia en costos, sobre todo por el lado de los combustibles y que le ha beneficiado operacionalmente y compensado los menores ingresos por los descuentos que ha tenido que hacer en sus vuelos asociado a la presión por tasa de cambio en Latinoamérica. De todas formas, a pesar de esto, la utilidad neta ha generado un retroceso año con año del 90.4%. Esto está asociado a los factores también no operacionales, básicamente la tasa de cambio y los gastos financieros que tiene que pagar presionan a que las utilidades todavía no estén generando una foto positiva y de crecimiento, mientras que el EBITDA nos muestra una generación de flujo de caja neta que ha ido creciendo y que creció trimestre con trimestre del año anterior 18.6%. A nivel de rentabilidad vemos un movimiento positivo en el margen operacional que pasa del 5.1 pasó al 4.7, al 7.2%, perdón, en el pasado trimestre, es decir, un crecimiento del 40% en el margen operacional. El margen neto, un decrecimiento del 89%, pasando del 3 a un 0.3, un margen neto que ya de por sí era bastante bajo y que sigue siendo bastante bajo, teniendo en cuenta la utilidad neta versus los ingresos, y un margen EBITDA que crece 31%, pasando de 10.2 a un 13.5. Por el lado de la estructura de capital, vemos una compañía endeudada, basta con una presión importante, 71.4%, con una relación deuda-EBITDA de 7.26. Nos muestra estas dos factores, una idea de la presión que tiene Avianca por el lado del alto endeudamiento que tiene la compañía. Mientras que su liquidez en 0.67 nos muestra que sus pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes y que la presión de liquidez a corto plazo es alta, 0.67 es la medición de la compañía. Bien, así que en Avianca, a pesar de esto, nuestra visión de Avianca es una leve recuperación que puede ir teniendo la compañía en medio de las eficiencias en costos que está buscando y como driver importante la inversión que pueda tener la compañía de parte de compañías internacionales que le puede también dar una idea de que la acción podría tener una valorización adicional.
Finalmente, el sector financiero, tenemos aquí a Bancolombia, Davivienda, Aval, más como holding, pero incluimos acá a Aval, sector financiero, y Banco Bogotá. Aquí ustedes tienen a la derecha qué significa cada uno de los ítems que describimos en este mapa, así que les invitamos a tener un poco más de revisión, a hacer una revisión sobre cada uno de los ítems para tener un poco de claridad sobre lo que se mide de manera más relevante a nivel de bancos, que es bastante diferente a lo que se mide en las otras compañías. Entonces, miremos cómo la cartera de Bancolombia pasa de un 2.98 a un 3.33, creciendo 11%, reserva sobre cartera tiene una disminución del 115, pasa al 106%, mientras que el margen de interés neto pasa del 5.10 y se incrementa a 5.7, siendo un dato positivo para Bancolombia. Cuando vemos ya otras mediciones relevantes, vemos un índice de solvencia que también generó crecimiento del 12.46, pasó al 12.96 el último trimestre reportado. El indicador de eficiencia también nos mostró un dato muy similar, 54.57 frente a 54.31, su indicador de eficiencia, y el ROE nos mostró una debilidad importante, sobre todo por la menor utilidad que se registró y por la presión dada la presión por impuestos que registró el último periodo Bancolombia, en donde el ROE pasa del 3.6 al 8.10, bajando. Vamos a Davivienda y vemos que la medición de cartera vencida sobre cartera total tuvo un incremento relevante. Las reservas sobre cartera vencida 171.4 versus 158.3, una disminución, y el margen de interés neto muy cerca del nivel actual, pero creciendo, es una medición relevante y con un nivel positivo, 6.50 versus 6.6 en margen de interés neto. Solvencia pasa de 11.7 al 12.2, positivo. Indicador de eficiencia pasa del 51 al 46.8, positivo también. Y la rentabilidad sobre el patrimonio también positiva, se mantiene alta en pasando del 15.3 a el 15.4. Vamos a Aval y vemos que la cartera vencida sobre cartera total se deterioró pasando del 2.4 al 2.7%. Las reservas sobre cartera vencida pasaron se mantuvieron en el 110%. El margen de interés neto evidenció retrocesos. El tema de provisiones ha afectado al sector en general, pero también ha generado una presión más fuerte sobre Aval, 6.50%, retroceso al 5.7%. La solvencia generó crecimiento del 11.2 al 11.8. El indicador de eficiencia se incrementó, no siendo un dato tan positivo, es mejor un dato bajo, 49.5% versus 50.7%, y el ROE se disminuyó de manera importante, pasando del 19.8% al 12.9%. Acabamos con Banco Bogotá y vemos que la cartera vencida sobre cartera total se deterioró también, del 1.5 pasó al 2.20%. Las reservas sobre cartera vencida también tuvieron una disminución del 154.3 al 147. El margen de interés neto, un poco de crecimiento en un nivel sobre el 5.10 el año anterior versus 5.30 el último periodo reportado. El indicador de solvencia, leve incremento, de 13.6 pasó al 13.70. El indicador de eficiencia mostró como tal un dato positivo del 50%, bajando al 44.8. Y finalmente, la rentabilidad sobre el patrimonio disminuyó del 18.6, pasó al 16.10%. Nuevamente les invitamos a mirar de nuevo estos indicadores y a revisar lo que significa cada uno de ellos para complementar la idea de lo que hemos querido presentar. Dentro de estas empresas, nuestras recomendaciones de inversión están en Bancolombia y en Davivienda. Consideramos que aquí puede haber más valor que en Aval y que en Bogotá, y consideramos que los niveles de Aval y Bogotá se acercan a niveles de venta, así que nuestras sugerencias están más por liquidar las posiciones sobre Aval y Banco de Bogotá desde un punto de vista del precio de la acción, acercándose a niveles que están ya cerca de los objetivos que hemos trazado para el 2016, mientras que a Bancolombia y Davivienda les queda algo de potencial, un poco de potencial de valorización.
Bien, muchas gracias a todos. Les invitamos nuevamente a conectarse dentro de 8 días. Tendremos nuevamente un dato relevante y concluiremos lo que ha pasado durante la semana y lo que será importante para iniciar la próxima semana. No olviden, aquí están nuestros correos, nuestros teléfonos. Muy gusto, será para nosotros de mucho gusto escuchar cualquier correo, cualquier llamada de alguno de ustedes. Muchas gracias y les deseo un feliz inicio de semana.